nuevamente. Bueno, entonces, vamos a empezar con la segunda parte de esta guía. Eh, entonces, ayer comenzamos con 12 preguntas de la guía y pues vamos a continuar con la guía. Entonces, estamos en la 13. Bueno, ayer, perdón, perdón, ¿alguien? ¿Qué pasó? Ahí está, ya se compartió la liga. Ahí, Gracias. ahí está en el chat del Zoom. Ya nada más para que te incorpores al grupo de WhatsApp, en donde ahí se compartieron las cosas ayer. Este, a ver, todavía están entrando algunos compañeros. Bueno, pero bueno, recapitulando, ayer estábamos hablando del concepto de valor en los clásicos. Adam Smith y David Ricardo son economistas clásicos eh, que argumentaban que la riqueza o el valor era generado por el trabajo humano de manera general. Y ahí, bueno, repasábamos esta diferencia entre Smith y Ricardo en el sentido de que Smith consideraba de manera general que el valor se generaba a través de las horas de trabajo para producir una mercancía. Sin embargo, Ricardo habla del valor y dice, le corrige la plan Smith, argumentando que si bien el valor se genera en el proceso de producción y en una jornada laboral se trabajan, ponemos el ejemplo de 8 horas, en esa jornada laboral en donde se produce un determinado bien, puede ser unos chocolates, un automóvil, lo que quieran, en esa jornada laboral de 8 horas, en ese proceso de producción, se utiliza no solamente el trabajo humano nuevo, sino que se requiere el uso de herramientas, insumos y maquinaria que a su vez son mercancías que sirven para la producción. Diría von Bauer, son mercancías que permiten métodos indirectos de producción. Y esas mercancías, a su vez, han sido producto de un trabajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un pastel, necesitamos harina. Y la harina es producto también, a su vez, la harina que nosotros vamos a utilizar para hacer la masa y para hacer el pastel, pues es a su vez producto de un trabajo pretérito. Entonces, lo que dice Ricardo está bien Smith, pero hay que considerar el trabajo pasado, el trabajo pretérito. Entonces, en esta ecuación del valor de Ricardo, lo que él innova es en el concepto de valor, en el sentido de que si bien hay trabajo nuevo en el proceso de producción, también hay trabajo pretérito, ¿no? Entonces, el trabajo pretérito pues va a hacer que todos los insumos, herramientas, maquinaria y equipo, ¿no? Entonces, ellos ponen un ejemplo que es interesante. Dicen, por ejemplo, imagínense que en un día un cazador, ¿sí? Un cazador, hay un cazador, ¿no? Y entonces le lleva 2 horas cazar no sé, una ardilla. Ajá. Y le lleva también 2 horas para cazar un venado. Entonces, si uno se quedara con la visión de Smith, ¿sí? Yo les preguntaría, ¿los dos tendrían el mismo valor? ¿Sí o no?
¿Que no todavía están ¿Cómo, aquí? profe? Mándeme. ¿Cómo? Es que no le entendí bien. A ver, si un cazador le llevan dos horas para cazar una ardilla y 2 horas para cazar un venado, se supondría que ¿cómo se llama? Los dos animales, la caza de los dos animales tiene el mismo valor, ¿o no? Sí, por el Pregunto. tiempo que Ajá, tarda. ajá, sí por el tiempo que tarda. Entonces, eso, digamos, en palabras de Smith, yo podría decir que la ardilla y el venado tienen el mismo valor, ¿sí? En términos de Smith. Pero resulta que, por ejemplo, para cazar a la ardilla yo necesito, por ejemplo, una trampa que requirió, 2 horas de trabajo. Y para cazar al venado yo requiero un rifle que requirió 6 horas de trabajo. O sea, tanto la ardilla como el venado, ya que tengo la trampa y el rifle, me lleva a cazarlos 2 horas. Pero para poder atrapar a la ardilla necesito adicionalmente 2 horas de trabajo, que son los que me lleva la trampa. Y para cazar al venado necesito un rifle que necesito para producir el rifle otras 6 horas de trabajo. Entonces, eso es lo que estaría corrigiendo Ricardo, ¿no? En este caso, ¿cuál valdría más? Les pregunto. El venado. El venado. ¿Por qué? Porque requiere una herramienta que a su vez requiere más trabajo para poderla conseguir que la trampa de la ardilla, ¿no? Entonces, si uno viera las cosas, dices, ay, pues a mí me llevó 2 horas atrapar la ardilla y a mí me llevó 2 horas atrapar al venado, pues entonces los dos valen igual. Ah, pero resulta que para atrapar a la ardilla en 2 horas o atrapar al venado en 2 horas, necesitamos gastar más trabajo para hacernos del rifle y de la trampa, ¿no? Entonces, de manera general, es diferente el valor de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tienen un trabajo pretérito, ¿no? Que es diferente. Entonces, eso haría la diferencia. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Bien, Sí. bien. Entonces, vamos a seguir. Ahora vamos con la pregunta 13, ¿sí? Que tiene que ver con la ganancia, ¿sí? Entonces, para Smith y Ricardo hay una idea del precio natural, ¿sí? Y es el precio natural de cualquier bien que se compone del salario natural más la renta natural. Cuando hablo de renta, me refiero a la renta de la tierra, más una ganancia natural. ¿Qué es el salario natural, la renta natural y la ganancia natural? Son promedios. Son promedios. El salario natural es un promedio del salario para producir el bien específico o en una industria específica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy produciendo palomitas de maíz, ¿sí?
¿Qué necesito para producir palomitas de maíz? A ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesito, chamacos? Maíz palomero. Maíz palomero, ok. Entonces, necesito el maíz palomero. Ese maíz palomero tiene un costo y ese costo va a depender de si la tierra en donde se cultiva es muy productiva o poco productiva, ¿no? Si es muy fértil la tierra, entonces, ¿la renta cómo va a ser? ¿La renta de esa tierra va a ser baja o alta? Baja. No, alta. A ver, sí, Alta porque se puede dar más fácil, claro, ¿no? te hace más productivo, entonces va a ser más alta. Pero imagínense que el maíz palomero, pues no solamente se produce en las tierras de mejor calidad, ¿no? Sino que también se va a producir en las tierras de peor calidad. Entonces, las tierras de peor calidad, vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Entonces, imagínense que el maíz se tiene que producir en distintas tierras, ¿no? O sea, el maíz que se produce en México, hay unos que se producen en condiciones muy favorables y hay otros que se producen en condiciones muy desfavorables, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, si hablamos de que la renta de la tierra en una tierra muy fértil, digamos, son 30 pesos, bueno, 300 pesos. Y en una tierra de fertilidad media, vamos a poner que son 200 pesos, y en uno de poco fértil, 100 pesos. ¿Sí? Entonces, a ver, en promedio, ¿cuánto me va a costar producir? Y vamos a suponer que son 300 pesos para producir una tonelada de maíz, ¿no? O 200 pesos para producir ahí una tonelada de maíz, ¿no? A ver, tengo que pagar 300 para producir una tonelada de maíz. En el otro tengo que pagar 200 y a lo mejor produzco media tonelada de maíz y en el otro pago 100 pero produzco 250 kilos de maíz, ¿no? Porque son de distintas calidades. Ahora, de manera general, ¿cuánto va a ser el costo de la tierra en la media? Pues es el promedio de los tres, que serían 500 entre 3. ¿Cuánto es? A ver. 500 entre 3, ¿cuánto es, chavos? Digo, 500, 166 puntos. perdón, son 600, ¿no? Son 600, porque son 300 más 200 son 500 más 100, 600. Entonces serían 600 entre 3, pues es a 200, ¿no? Entonces este dato, ¿qué es? La renta natural. Es el promedio de la renta que se paga en la producción de maíz palomero. ¿Sí? Ahora, va a haber un promedio de salario que se les pague a los trabajadores de la industria del maíz palomero, ¿sí? Entonces, eso también lo tengo que considerar. Y es un promedio, ¿sí? Lo que yo considero son promedios. Y también, bueno, las empresas que se dedican a la producción de maíz palomero, pues van a tener una ganancia, ajá, un promedio de ganancia, ¿no? En esa industria, algunas ganarán más, algunas ganarán menos, ¿sí? Pero en promedio estará ahí un número. Entonces, si por salario yo tengo que pagar, por ejemplo, por tonelada de maíz, eh, tengo que pagar, no sé, 200 pesos en promedio, y que la renta de la tierra en promedio por esa tonelada, digamos, esté en 200 y que la ganancia 100 pesos, pues entonces, ¿cuál es el precio natural? Pues serían 500. Entonces, el precio natural serían igual a 500, ¿no? Entonces, esta es la forma en cómo los clásicos hacen un cálculo, ¿no? Del precio natural, que para ellos es un precio de costo, ¿no? Le pago a los factores de la producción, al trabajador le pago cierta subsistencia que está determinada en términos medios en esa industria,
al dueño de la tierra le pago también un promedio de renta y obtengo yo como el productor una ganancia promedio de acuerdo a ese sector. Entonces yo lo que espero vender esa tonelada es en 500 pesos, ¿sí? ¿Queda claro o no? Sí, profe. ¿Te queda Sí, claro? Ok, ok. Bueno, entonces dice, entonces entendemos el concepto de precio natural. El precio natural es el precio de cualquier bien, ¿no? Que está determinado por tres cuestiones: salario natural, renta natural y ganancia natural. Y esos salarios naturales, rentas naturales y ganancia natural son promedios específicos del bien o de la industria específica, ¿no? Entonces, este precio es un promedio, ¿ok? Entonces, ese es el precio natural, ¿sí? Y ahora hablemos de cómo va la ganancia, ¿no? Entonces, este es el precio natural, pero en el mercado, ¿qué es lo que vemos? ¿Precios naturales o precios de... Los precios a los que compramos en la economía, ¿qué son precios naturales o precios de qué? A ver, chavos. ¿Que ya se fueron, ya se durmieron o qué onda? no, no, aquí andamos. Mm, sí, pues sí, yo entiendo que ahí andan, qué onda, pero a ver, entonces preguntando, qué tipo de precios existen en la economía? Los precios sugeridos. ¿Los precios qué, perdón? ¿Sugeridos? ¿Los sugeridos? ¿Esos qué son? Ah, pues, ah, son los precios que bueno, es que yo lo he visto en las tiendas, que en Ujú. las empaques luego les ponen precio sugerido y Ajá, es la persona en que lo puede dar, ajá, pero, o sea, no es un precio, fijo. ok, pero ¿ese es el precio que te lo van a vender o no? Te lo pueden vender a ese precio, ya es Ajá, cuestión de la persona si te lo quiere vender así. ok, a ver, ¿el Xbox cuánto cuesta? Como 6,000 Ok, ¿ese es un precio de qué? de venta. Un precio de venta, es un precio de mercado, precio de mercado, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el precio de mercado y el precio natural? El precio natural se considera como un precio de costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está considerando el pago de tus costos, de tus salarios, de tus insumos y de una ganancia mínima para que viva el capitalista, ¿sí? Entonces, para ellos hay una diferencia entre lo que es la consideración del precio natural como un precio de costo y el precio de mercado. Pues el precio de mercado es el precio de venta de las mercancías. ¿Cuál será el precio de costo del PlayStation o del Xbox? ¿Quién sabe? ¿No? Eso solamente lo saben las empresas. Pero lo que nosotros conocemos es el precio de mercado. Entonces, ¿qué sucede si el precio natural es inferior al precio de mercado? Existe una ganancia. Exactamente. Aquí hay una ganancia, ¿no? Para las empresas. Entonces, a ver, si hay ganancia, a ver, es que aquí, a ver, es que no estoy viendo el chat, ¿eh? Ya vi aquí la respuesta de Itziar, de mercado, claro, es un precio de mercado. Bueno, entonces, Aaron, ¿no? Hay una ganancia. ¿Por qué?
porque en el mercado están valorando más, ¿no? O yo estoy vendiendo más y me lo están comprando. Si me lo compran, pues ya estoy obteniendo una ganancia, ¿no? Y si hay ganancia, ¿cuál sería la reacción de los que están produciendo los Xbox, por ejemplo? ¿Qué van a hacer? Subir el precio porque se está vendiendo. No, 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 no. A ver, el precio del Xbox, por ejemplo, fíjate. Ahorita, ¿qué iPhone está? ¿Cuál es El el 16 más? El 16, Pro, ok. ¿Cuánto cuesta el 16? 22, creo. Ok, 22. ¿Cuándo salió ese celular? ¿En qué año me refiero? A finales del año pasado. A finales del año. Ok. Entonces, cuando anunciaron que iba a salir la porquería esta del iPhone 16, pues ya la gente quería el iPhone 16. Entonces, ¿a qué precio salió? Pues veintitantos mil pesos. Ahora, ese precio ha subido de esa fecha a lo que estamos ahorita, pues no ha cambiado mucho, ¿no? ¿Qué es lo que hace el productor si ve que su bien es muy, muy demandado? ¿Le va a subir el precio o va a vender más? Va a vender más, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Luego, Pues yo no veo que los precios del Xbox y del PlayStation o de la porquería esta del iPhone 16 suban. O Bueno, sea, bajan los precios de los productos anteriores para deshacerse de a stock. ver, bajan. No, no, pero estamos hablando del nuevo. ¿El nuevo sube de precio? No. Mm, O sea, si se acaba, ¿qué pasa? Producen más. Producen más, ¿no? Entonces, eh, esa es la intención. Entonces, si hay rentabilidad, si hay ganancia, entonces vas a producir más. Ahora, imagínate que la demanda es tal que ya no te alcanza tu planta para producir. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué creen? El mercado es rentable, pero tú puedes producir 100 y te están demandando 300. ¿Qué vas a hacer? Buscar una mano de trabajo más barata. ¿O qué tienes que hacer? Elevar el precio de los Pues productos. eso podría ser aumentar los precios o qué otra cosa podrías hacer. Si aumentas los precios, ¿qué puede pasar? Un sector deje de comprar. Entonces igual y la demanda cae, ¿no? Pero si tú quieres aprovechar ese crecimiento de la demanda, ¿qué podrías hacer? Si ya tu planta no te da para más, ¿qué puedes hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Nada? Hijos de su madre. Ustedes sí no harían pues es nada. que está raro, ¿no? Porque hay algunas empresas que dejan como Honda, le Ujú. subió a los precios y dejó de producir muchos carros también. O sea, Pero como que porque se tú lo que mantuvieron en quieres, un... te quieres ir a un sector específico, ¿no? O Ajá, pero sea, también lo que pasa con iPhone, creo, ajá, a ver. de que, o sea, que solo se empiezan a vender como que en cierto sector de la sociedad, Ujú, como que hay empresas que se especializan en ciertos sectores de la sociedad nada más. ujú, O sea, no quieren, es como que se vuelven exclusivos. Últimamente lo que estoy viendo de muchas empresas, ujú, ujú. que se vuelven Y- como para pero ciertos sectores ¿eso de la les sociedad. conviene o no les conviene? Pues sí, porque creo que siguen aumentando sus ganancias. Pues aumentan sus ganancias en términos de que están, digamos, encareciendo la marca, ¿no? Pero están perdiendo mercado. Si ustedes se fijan, el mercado de celulares, antes la competencia era muy fuerte ¿cómo se llama? Entre Samsung y iPhone, ¿no? Apple. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya son las empresas chinas
las que tienen una mayor porcentaje del mercado, ¿sí? Entonces, tú te puedes quedar en un sector pequeño, de nicho, esperando que la lealtad de la marca te dé ganancias. Pero si no estás en ese sector de nicho y tu producto es rentable, lo que te conviene es invertir más. Si inviertes más, si aumentas la inversión, vas a poder producir más, ¿no? Eh, pues vas a poder producir más y vender más, Sí, ¿sí? Entonces, la lógica es, si el precio natural es menor que el precio de mercado, pues hay una ganancia. Y entonces, si tú quieres seguir aumentando esa cuota de mercado con mayor ganancia, pues lo que te conviene es expandir tu capacidad de producción, ¿sí? Entonces, mientras haya ganancia, si hay beneficio, la inversión aumenta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar a la larga? Y esa es la cuestión. Si un sector es muy rentable, ¿por qué? Porque el precio natural es menor que el precio de mercado y eso genera ganancia y esto te promueve una mayor inversión, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya hay muchas empresas en el mercado vendiendo? Se satura, Se satura y ¿qué va a pasar con la ganancia? es menos, porque se tiene que dividir entre más, ¿no? Ahora, ¿qué hicieron los celulares chinos? ¿Cómo han competido? ¿Cuál es la característica de un celular chino? A ver. La cámara, bueno, es que yo tengo uno. Sí, no, no, yo Ah, también tengo uno, pero ¿cuál es la característica? han ido mejorando y te han dado, como, bueno, como muchos celulares ya dejaron de dar cargadores o hasta audífonos, ellos te Ajá. los empiezan a dar. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué te están dando? ¿Por qué lo compras? son más asequibles. Es más asequible y tiene características de calidad y de hardware comparables a las de los otros, ¿sí? Entonces, te están dando precio. Entonces, si en un sector determinado hay una ganancia porque esta situación se da, pues entonces esta ganancia va a propiciar que mayores empresas lleguen a ese mercado, aumentando la inversión. Y si compiten las empresas, ¿qué va a pasar? Pues que van a empezar a bajar los precios. Van a competir en distintos sectores bajando los precios, ¿sí? Entonces, esa baja del precio, ¿cuál es el precio que va a bajar? Pues va a bajar el precio de mercado. Entonces, en un primer lugar, el precio de mercado era mayor que el precio natural, pero como hubo más inversión y hay competencia, hay una baja del precio del mercado hasta que se llegue a una situación en donde el precio natural sea igual que el precio de mercado. Y entonces en esa situación ya la ganancia se va a la mínima, ¿sí? Entonces, si se da la situación contraria, es, si el precio natural es mayor que el precio de mercado, entonces, ¿qué pasa? Dejas de producir. Ya no hay ganancia. Entonces, ¿qué va a pasar con la inversión? Va a disminuir, ¿no? Y si disminuye la inversión, ¿qué va a pasar con los precios? Van a aumentar, ¿sí? Entonces, por un lado, en una situación en donde haya mucha ganancia, ¿no? Va a haber una mayor inversión. Y esa mayor inversión en el mediano largo plazo va a disminuir la cuota de ganancia y va a generar que se llegue a la ganancia mínima,
que sería la ganancia de la que hablan los clásicos, la ganancia natural. En una situación al revés, en donde el costo sea mayor que el precio de mercado, pues es un mercado poco rentable. Si es un mercado poco rentable, las empresas que estén ahí se van a salir y entonces se va a disminuir la oferta, va a disminuir la oferta y eso va a incrementar el precio del bien hasta que se vuelva a equilibrar, ¿no? El precio natural con el precio de mercado, ¿no? El precio natural y el precio de mercado. ¿Sí queda claro? ¿Dudas ahí? No, ¿Seguros? Ok, entonces vamos. Esa es la pregunta 13, ¿sale? Entonces voy a empezar con la 14, ¿sale? Y dice la 14. Entonces, a ver, la 3 era, ¿cuál es la fuente de la ganancia en el esquema de Smith y Ricardo? Adicionalmente, explique cómo opera la ganancia en el comportamiento de la inversión. Es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene la ganancia? Pues cuando el precio de mercado es mayor que el precio natural. Ahí hay una ganancia. Y esa ganancia va a generar mayor inversión. Y esa mayor inversión presionará a la baja el precio, equilibrando en el mediano largo plazo el precio natural con el precio de mercado. Y al revés, si el precio natural es mayor que el precio de mercado, es una situación en donde la ganancia es baja, hay una salida de empresas, hay una caída de la inversión y eso generará una disminución de la oferta con un incremento en precios hasta que se llegue también a un equilibrio en donde el precio natural será igual al precio de mercado. ¿Queda claro? Sí, Bueno, entonces, la 14 es, dice, según Smith, ¿qué se entiende por demanda efectiva? Entonces, la demanda efectiva es, a ver, les hago un ejemplo, les hago una pregunta. Ustedes, a ver, Aarón, ¿a ti qué coche te gusta? el, no sé, Volvo, ¿Pero cuál Volvo? Bueno, a ver, bueno, una marca, a ver, Volvo. Ajá. ¿Ya tienes un Volvo, Aarón? no, Ok. A ver, entonces a ti te gusta el Volvo, pero no tienes un Volvo. ¿Qué eres? Eres una demanda, ¿no? Eres una demanda potencial, ¿no? ¿Sí o no? sí, Ok. A ver, Fernando, ¿a ti qué coche te gusta? ah, los eléctricos, Pero un los de coche BYD, BYD, ándale, pues. Entonces, ¿a ti te ah, gusta cuál? ¿El Dolphin o cuál? eh, creo que se llama Cell o Cell, algo así. Bueno, escribe Cell. Ok, entonces, ¿te gusta el BYD, pero todavía no tienes BYD? No, tengo un Chevrolet. Ok, de todas maneras es una demanda potencial, ¿no? Sí, Si tuvieras dinero, ¿qué? Te comprabas tu BYD, ¿no? sí, porque yo creo que en costos te ahorrarías demasiado. Si tuvieras dinero, te comprabas tu BYD. Igual, Aaron, si tuviera dinero, se compraba su Volvo. ¿Sí? ¿Sí o no? sí. Entonces, Sí, ustedes son demanda potencial. ¿Cuándo serían demanda efectiva? ¿Cuándo ya compraste? Cuando tienes el dinero para comprar. ¿Queda claro? Entonces, la demanda efectiva en Smith es la demanda real. ¿Sí? Nosotros podemos ser demandantes potenciales, pero no somos demandantes reales, porque no tenemos poder de compra. En el momento que tengamos poder de compra, nos convertimos en demanda real. ¿Queda claro?
Sí. Sí, Ok. Entonces, la demanda efectiva es esa demanda real, ¿no? La demanda solvente, la demanda con poder de compra. Entonces, esa es la 14, ¿vale? Luego, la 15 dice, según Smith, ¿qué se entiende por mano invisible? Bueno, entonces Smith, ahorita no tenemos tiempo para leer el libro de Smith, pero él habla de la mano invisible cuando hace referencia a la cuestión del carnicero. Y dice él, ahí en La riqueza de las naciones, escribe, dice, no es la benevolencia del carnicero la que nos provee de la carne a nosotros, a la comunidad, sino es el egoísmo, dice. Entonces, para él dice, a ver, ¿dónde está mi cursor? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá está. Mi cursor. Acá está. Entonces dice, a ver, entonces el problema, dice, no es la benevolencia. No es la benevolencia. ¿Qué es benevolencia? ¿Qué es ser benevolente? Perdón. ¿Qué es ser benevolente, chavos? A ver, búsquenlo ahí. Tener acciones que se consideran como buenas. Ujú. Sí, o sea, no es que te seas buena ondita. Por ejemplo, el carnicero, ¿por qué está vendiendo la carne? ¿Cuál es el objetivo del carnicero? ¿Tener una ganancia? Tener una ganancia. ¿Para qué? Pues es algo, lo que dice Smith es el egoísmo. ¿Sí? O sea, el carnicero es, a través de su egoísmo, lo que hace es venderte la carne, matar a los animales para venderte la carne y obtener un beneficio, ¿no? Y por ejemplo, lo que dice Smith en el concepto de la mano invisible es, imagínense que en una comunidad hay 2 o 3 carniceros. Entonces, todos tienen el mismo sentido de obtener una ganancia, pero la ganancia depende de que vendan su carne, ¿no? Entonces, imagínense que en una comunidad hay 3 carniceros. ¿Qué va a pasar con esos 3 carniceros eh, si están compitiendo? ¿Van a tratar de qué? Pues de Pues de competir tener más ganancias. ¿Y cómo le van a hacer? O sea, si compiten y cómo van a competir. A ver, con calidad y precios. con calidad y precio. Entonces, como están compitiendo y se ven obligados a mejorar su calidad y a dar precios asequibles, ¿eso a quién va a terminar beneficiando? A los consumidores. A los consumidores. Entonces, es lo que dice Smith, dice, no es la benevolencia del carnicero, sino el hecho de que sea egoísta y que quiera ver por su propio beneficio, que hace que se beneficie a la sociedad en su conjunto. Y dice, no lo hace de manera consciente, sino es como una mano invisible del mercado que genera a través de la competencia ese beneficio para los consumidores. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Entonces esa es la mano invisible. La mano invisible es que a través del mercado, a través de la competencia, se incentiva la mejora de los productos y eso genera un beneficio para los consumidores. ¿Sí? Esa es la idea de la mano invisible. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Sí. Entonces, vamos en la 16. Fíjense, esta ya la resolvimos. Dice, ¿qué es el precio natural y por qué puede variar en el corto plazo? ¿No? Entonces, el precio natural ya lo definimos. Aquí está. ¿Eh? Aquí está el precio natural. Ya lo definimos como un precio de cualquier bien que se compone de 3 cuestiones.
salario natural, renta natural y ganancia natural. ¿Sí? Y ese precio, ¿no? Puede estar sujeto a ciertas oscilaciones. Por ejemplo, eso dependerá de cómo se establezcan los costos, por ejemplo, salariales. ¿Por qué puede variar el precio natural? Imagínense que hay de repente nos llegó la pandemia, ¿no? De repente nos llegó la pandemia y algunos precios, costos de los insumos se dispararon, ¿sí? Y ahorita apenas están volviendo a llegar al nivel que antes de la pandemia, ¿sí? Entonces a eso se refiere que puede oscilar en algo en el corto plazo. Por ejemplo, una sequía podría ser que se encareciera el costo de los bienes necesarios para la vida, ¿no? O sea, los alimentos, ¿no? Pero esa es una situación, ¿cómo se llama? Aleatoria, que no necesariamente se va a mantener a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el precio del aguacate, por ejemplo? ¿No? Ha tendido a ir subiendo. ¿Por qué? Porque se les ocurrió a los gringos hacer guacamole para ver el Super Bowl, ¿sí? Y eso ha encarecido el precio del aguacate, ¿sí? Entonces, eso ha generado que ahora, si tú quieres hacer un guacamole, ¿no? Pues sea más costoso. Entonces, el precio natural, que a veces por oscilaciones puede variar, o en este caso, que son cuestiones ya estructurales, difícilmente el aguacate podría volver a bajar de precio a como lo teníamos antes, ¿no? Que veías ahí en las commerce el aguacate a 15 pesos, ¿no? Difícilmente va a volver a pasar eso. Entonces ya se equilibró ese nivel porque el costo ha aumentado, ¿ok? Entonces, no sé si quede claro más o menos ahí. Entonces tenemos esa definición de precio natural, ¿no? Que depende de esas tres cuestiones: salario natural, renta natural y ganancia natural, que son promedios, ¿no? De los salarios en esa industria, de la renta para producir los insumos o necesarios para esa industria, y la ganancia promedio que se obtiene en esa industria, que puede variar, sí, por cuestiones de modificaciones de la naturaleza, una sequía, ¿no? Pero en el largo plazo se tiende a llegar a su nivel, al nivel medio ya establecido. No sé si quede claro. Sí. Ok. Sí. Luego, vamos a pasar a la pregunta 17, ¿no? Y dice, ¿cuáles son las tres bases fundamentales del materialismo histórico? Y eso ya estamos hablando de Marx, ¿no? Entonces, para Marx hay tres fuentes, bases fundamentales del materialismo histórico. La primera es la filosofía alemana, destacadamente el idealismo de Hegel. El materialismo de Feuerbach, ¿sí? Ahí revisan de Feuerbach, el, la economía política inglesa, economía política inglesa, destacadamente Smith y Ricardo, y el socialismo utópico francés.
¿Sí? Entonces, estas son las tres fuentes. La filosofía alemana, señaladamente el idealismo de Hegel, el materialismo de Feuerbach, la economía política inglesa, en términos generales Smith y Ricardo, el socialismo utópico francés, y ahí están, creo que es Fourier y Robert Owen, ¿no? Owen y Fourier, ¿no? Este, Estos serían las tres fuentes o bases fundamentales del materialismo histórico. ¿Dudas ahí? No, todo bien. No, Ok, ok, ok. Entonces, ¿qué es el socialismo utópico? El movimiento del maquinismo, ¿se acuerdan? ¿Qué idea? A ver, ¿se acuerdan de eso? ¿Nunca lo vieron? ¿Qué onda? Yo no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué se supone que pasa cuando tiene que ver más box? Cuando en una máquina con una máquina, cuando en una fábrica se incorpora una máquina, ¿qué sucede? Pues A veces facilita el... despiden, ¿no? A ver, uno por uno. A ver, Aarón, vas, Aarón, y luego Alfredo. A veces despiden personal y automatizan procesos. Ese es un problema. Al ver, Alfredo, ¿qué decías? Pues que justamente como para complementar, despiden mano de obra, que serían los hombres, y además facilita el trabajo. Por ejemplo, si un hombre produce, no sé, 50 cubetas en una hora, la máquina haría unas 100, 150. Exactamente. Entonces, por un lado te incrementa la productividad, pero por otro lado te hace innecesario el empleo de más hombres, ¿no? Entonces ahí tienes un problema. Entonces, el socialismo utópico francés y esta idea del maquinismo, en términos generales, era eso, que ellos argumentaban que la maquinaria iba a desplazar puestos de trabajo. Entonces, en el movimiento maquinista, lo que hacían era, los obreros se organizaban para ir a destruir las máquinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo veían una amenaza, como una amenaza para sus puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, tanto Charles Fourier como Robert Owen eran socialistas utópicos que veían, ¿no? Que el capitalismo, digamos, la dinámica del capitalismo a través de la innovación tecnológica, pues era un mecanismo que al final iba a someter a los trabajadores a una lógica de control. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí yo les recomiendo una película, un documental en Netflix que se llama Fábrica Americana. Está muy interesante porque habla de una empresa en Estados Unidos de que hacen los parabrisas, los windshields, que es adquirida por un propietario chino. Y está muy interesante porque hay una parte en esa película en donde se presenta esta idea de la sustitución de la máquina, del trabajo por la maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea del socialismo utópico. Y entonces, bueno, el socialismo utópico francés, para evitar eso, pues lo que propone es la organización de los trabajadores, ¿no? Y la transición hacia otro sistema económico, ¿no? La economía política, pues se habla del análisis económico que habían planteado tanto Smith como Ricardo, ¿no? Ellos fueron pues, los precursores de la ciencia económica como tal, y Marx discute con ellos, y de hecho rompe con la idea de Smith y Ricardo acerca de la ganancia. En esto que estábamos comentando, Smith y Ricardo suponen que la ganancia viene del mercado,
y Marx con ellos rompe porque él dice, no, las ganancias se generan en el proceso de producción. Y bueno, a partir de ahí tenemos la otra parte que es la filosofía alemana, el análisis de, de Marx, es un materialismo histórico dialéctico y una de las bases centrales es la dialéctica de Hegel. El avance de la historia se da a través del choque de contrarios, ¿no? Pero retoma las ideas de Feuerbach en el sentido que toma la dialéctica de Hegel y toma el materialismo de Feuerbach. Y así construye el análisis de la evolución histórica, ¿no? En donde la lucha de clases, por eso dice Marx, la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? A través de la historia, lo que hemos visto en los distintos modos de producción, la evolución de los modos de producción se da por esa lucha de contrarios, ¿vale? En cualquier modelo hay explotados y explotadores, y eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces está interesante esa cuestión. Pero estas son las bases centrales del materialismo histórico, ¿vale? ¿Dudas ahí? No, Bueno, ahí vamos. Este, la 18. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo? A ver, ustedes que son adoradores de Milei, deben de saber cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? Ya me están espantando, ¿eh? ¿Nunca vieron eso? Teoría política, ¿no? Ah, el socialismo es la transición para llegar al comunismo, donde creo que se supone que en el comunismo ya no hay como clases sociales y donde todos somos iguales. Ajá, ajá. A ver, es exactamente, pero ¿cuál es la característica? Sí, es lo que estás diciendo es correcto. Bendita Wikipedia. Entonces, el socialismo es una etapa de transición en donde el Estado es Provee todas las requerido, cosas. el Estado, ¿no? En el socialismo, Tiene el control Estado, sobre los medios de producción. sí, exactamente, toma el control de la propiedad de los medios de producción y prepara la sociedad para el comunismo. En la sociedad comunista se asume que ya no existe el Estado, ¿sí? Entonces, la diferencia es, en el socialismo es una etapa intermedia, una etapa de transición entre el capitalismo, ¿no? Y el comunismo, ¿sí? El comunismo ya, según Marx, es la dictadura del proletariado y es un estadio, ¿no? Ideal, es un modelo ideal. Esa es la parte ideal de Marx, ¿no? Esa transición, ¿no? Del capitalismo al comunismo a través del socialismo. Entonces, en la etapa intermedia, que es el socialismo, el Estado toma el control de los medios de producción y se generan una serie de cambios institucionales dentro de la sociedad que permiten una evolución social que a posteriori garantizaría una convivencia comunal de manera pues justa entre todos los miembros de la sociedad sin una necesidad del Estado. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, Ok. Entonces, dice la 19. ¿Cuál es la diferencia entre la visión de Marx y de los clásicos respecto al valor de la mercancía? Entonces, ¿qué es lo que dice Marx en términos de la diferencia con los clásicos, ¿no? Y entonces Marx discute con Smith y Ricardo en el sentido de la determinación del salario. Entonces, ¿qué es el salario? Si yo les preguntara, ¿qué es el salario?
La compra de la fuerza del trabajo. La compra es lo que se les paga a los trabajadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿es un qué? Una Es, es una remuneración económica. remuneración. Remuneración. ¿Que representa qué? ¿Qué representa esta remuneración? Un trabajo hecho. Esa es la cosa, ¿no? Eh, Dicen los clásicos, por ejemplo, que la remuneración, que el salario remunera el trabajo. ¿Sale? Entonces imagínate, a ver, Aarón, que tienes una tortillería, ¿vale? Que tienes una tortillería, eres dueño de la tortillería y tú trabajas en la tortillería, ¿vale? Entonces, eh, todo lo que obtengas de la tortillería va a ser tuyo, ¿no? Porque estás poniendo todo tu trabajo y te pusiste tus ahorros para comprar la máquina de tortilla, estás pagando la renta y lo que sea. Si tú, si tú contratas a alguien para hacer las tortillas, tú dices, ya me cansé, me voy a contratar a alguien, ¿cuánto le vas a pagar? El salario mínimo. Ok. Entonces, ese salario mínimo es equivalente al trabajo o no. Mm, no Ahí estoy está la seguro. cosa. El salario, dice Marx, es una remuneración o un pago, no una remuneración, una remuneración de la subsistencia del trabajador. Les pongo un ejemplo. Este, ¿Cuánto pagan? eh, a ver, el salario industrial en México, el salario mínimo en México, ¿cuánto es? Quedamos que eran 240 pesos más o menos. Vamos a ver, salarios, salario Ciento- mínimo. no, ¿Cuánto es? 270 me parece. 270. Ok, salario mínimo en México. Vamos a ver. Está, fíjense, en 278 pesos, ¿sale? Ok. ¿Cuál es el salario mínimo en Estados Unidos? Creo que lo manejan por hora, ¿no? Sí, esperen tantito que me están hablando. Denme chance. Pues económicas. Perdón, ya, ya, ya. Entonces, por horas, cuántos, cuánto se paga la hora en Estados Unidos? $7 por hora. No, está más o menos como en $15 la Ah, no, hora. es que varían. Ah, no, perdón. Sí, es que varía por estado. Pero más o menos como, bueno, pongamos $10 la hora. ¿Cuántos son 10 15 sol? es el promedio. 15, ¿verdad? Pues sí. Sí, Entonces, $15 la hora equivalen a 305 pesos mexicanos ahorita. Una hora, ¿sí? Y el salario mínimo en México son 278 pesos ¿por cuántas horas? Por 8 mínimo. mucho. Por 8 horas, ¿sale? Entonces, a ver, yo les pongo un ejemplo. Si ustedes van a Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, y una planta de Ford se colocara en Nogales, Sonora, y la otra parte en Nogales, Arizona, a los trabajadores de la planta de Ford de Nogales, Sonora, les pagarían 305 pesos, digo, de Nogales, Arizona, les pagarían 305 pesos por hora.
Y de este lado, a los trabajadores les pagarían 278 pesos por las 8 horas, ¿vale? Bueno, si tomamos el caso de la frontera, pues serían 400 pesos, ¿no? Pero por todo las 8 horas. Imagínense que hacen lo mismo. Entonces, yo les preguntaría, están produciendo Ford aquí y Ford del otro lado. Están haciendo lo mismo, ¿sí? Yo les preguntaría, a ver, entonces el salario, ¿qué está remunerando? ¿El trabajo o qué? ¿Me explico? Y hay muchos trabajos que hacemos en México, que hacemos en Estados Unidos, y allá nos pagan más que acá. ¿Por qué? Sí, es el mismo. Supuestamente la máxima es que a mismo trabajo, misma remuneración, ¿no? Entonces, ¿por qué allá se paga más que acá? ¿Por qué? Pues ahí sí ya depende de las políticas de cada país. Pues entonces, lo que decían los clásicos es que el salario es remuneraba el trabajo, es lo que decían los clásicos, ¿no? Pero Marx dice no, el salario lo que hace es una remuneración que va a remunerar la subsistencia del trabajador. Entonces, el salario representa un costo de subsistencia en determinada región. En Estados Unidos es muy cara la comida, ¿no? De manera general. Entonces, el salario también tiene que responder a esas características regionales. En México es muy barata la comida, pero también el salario ha sido castigado durante muchos años. Eh, Ahorita, por ejemplo, subió el 12% y en estos últimos años ha subido bastante, ya más del ciento y cacho por ciento, ¿no? Pero durante los sexenios neoliberales, el salario perdió alrededor del, del 70%, 80% del poder de compra en comparación con lo que se venía pagando en los años 70. Entonces, la pregunta aquí, y ese es el rompimiento de Marx con los clásicos, que el salario, dice Marx, no está remunerando el trabajo. Lo que te remunera es una subsistencia. Entonces, tú a tu trabajador le vas a pagar el salario mínimo, pero no le estás pagando su trabajo, le estás pagando una subsistencia, ¿vale? Entonces, se está rompiendo la idea de equivalencia de Aristóteles, ¿sí? Entonces, para Marx, de manera general, ¿no? En una jornada laboral, ¿no? El valor de una mercancía está determinado, el valor de una mercancía, vamos a poner aquí, el valor de una mercancía está determinado por los salarios, el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo excedente, que está determinado por el plusvalor, y el capital constante invertido para la producción de esas mercancías. Entonces, el capitalista solamente paga el salario y el capital, pero el trabajador está generando tanto su salario como un plusvalor. Y eso lo pone en un ejemplo Marx. Dice, a ver, en 8 horas, ¿sí? El trabajador puede producir, dice, en 5 horas puede pagarse su salario. Y eso se llama el tiempo de trabajo necesario. Pero en las otras 3 horas que le sobran, está trabajando un tiempo de trabajo excedente, que eso constituye el plusvalor, ¿sí? Y el salario que a ti te pagan, ¿no? Te está remunerando, bueno, te está pagando por esas 8 horas, ¿no? Cuando tú ya te pagaste tu salario en 5. Entonces, esas 8 horas de más, ¿no? Estás generando un excedente en ese proceso de producción. ¿Sí queda claro o no?
Sí, Sí, Entonces, para Marx es eso, o sea, el salario no representa el trabajo, no representa la total de la jornada, representa solamente el tiempo de trabajo necesario que el trabajador necesita para comprarse los medios de subsistencia. Ujú. Y eso no es igual al trabajo, ¿vale? Esa es la crítica fuerte de Marx. Entonces, seguimos. Esa es la diferencia de los clásicos respecto al valor de la mercancía, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Para ellos, el trabajo, el salario estaría pagando todo. Si estuviéramos hablando de los clásicos, ellos nada más verían esto, salario y capital, ¿sí? Y Marx dice, no, es que el salario que ustedes están viendo no es equivalente al trabajo que da el obrero. A ustedes le pagan una parte, pero hay otra parte que se quedan, que es el trabajo impago, ¿no? Es el plusvalor. Entonces ahí está la diferencia. Dice, ¿cuál es la diferencia entre deducción anual respecto al valor de la mercancía? Dice, para Marx, ¿qué es el valor y el valor de uso? ¿Y qué se entiende por fetichismo mercantil? ¿Cómo vamos? 12-19. Vamos a ver esta última y ahí lo dejamos y le avanzamos mañana, ¿sale? Para que ya vayan descansando la cabecita. Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia? Ya, para Marx, ¿qué es el valor y el valor de uso? A ver, entonces, para Marx, el valor de una mercancía es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, para su producción, bajo condiciones técnicas medias. Ese es el valor de una mercancía, el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor de un automóvil? Pues el tiempo de trabajo necesario para su producción bajo condiciones técnicas medias. ¿Cuánto se lleva, cuánto necesito para producir un coche? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son las condiciones técnicas medias? La tecnología que se utiliza, ¿sí? A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos a que Aarón y Fernando son carpinteros, ¿sí? Nada más que Aarón tiene sierra eléctrica, tiene herramientas y Fernando nada más el serrucho y su martillo y sus clavos. Entonces, si yo le encargo a Fernando que me haga una mesa, este, imagínense que le encargo a Fernando que me haga una mesa. Y también le encargo a Aarón que me haga una mesa. ¿Quién me la va a hacer más rápido? A ver, chavos, ¿quién me la hará más rápido? ¿Aarón que tiene sierras o Fernando que no tiene más que lo más rudimentario? Yo que tengo pero sierras, ¿no? Herramientas más. Ok. Entonces, ¿tú cuántas mesas podrías hacer a la semana? Pues vas a hacer más que Fernando, ¿no? Y a lo mejor es la misma mesa, pero tú me la vas a hacer más rápido, ¿no? Tú me la vas a hacer más rápido. Entonces, ¿quién me venderá la mesa más barata? ¿Aarón o Fernando? Yo no, Claro, porque porque la tú, otra es más artesanal.
¿no? Y ocupas menos trabajo que Fernando, porque me van a hacer la misma mesa, ¿sí? Pero tú tienes herramienta que te ayuda a ser más productivo, ¿no? Entonces, imagínense que así hay distintos carpinteros, carpinteros que producen con mejor tecnología, ¿no? Y hasta hay máquinas que ya producen los muebles, ¿no? Y hay carpinteros que lo hacen sin tecnología. Entonces, ¿qué mesas van a tener más valor? ¿Las que produzca Fernando o las que produzca Aarón? Yo diría que la de Fernando por el... Fernando. La de Fernando porque tiene más trabajo incorporado. Pero cuando yo vaya al mercado a comprar la mesa, ¿a quién se la voy a comprar? ¿A Aarón o a Fernando? A mí porque ¿Verdad? es más barata. Exactamente. A ti porque es más barata. Entonces, yo tengo distintas tecnologías a nivel social y va a haber un promedio, ¿no? De valor. Tú vas a producir bienes con menor valor que Fernando y va a haber un promedio, ¿no? Entonces es el tiempo socialmente necesario para esa producción. Si alguien produce en condiciones muy desfavorables, ese que produce en condiciones muy desfavorables sería un trabajo innecesario, ¿sí? Entonces, hay trabajo socialmente necesario y también hay trabajo socialmente innecesario, ¿no? Entonces, eso es lo que el concepto de valor de Marx, ¿sí? Dice, ok, ¿qué es el valor y qué es el valor de uso, ¿no? Entonces, ese es el concepto de valor en Marx, ¿no? El tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción bajo condiciones técnicas medias. ¿Qué es el valor de uso, ¿no? ¿Qué es el valor de uso? Entonces, el valor es esto. Valor de uso, La utilidad del producto o de en ese. términos generales es la utilidad, pero Marx la define como la capacidad de los bienes de satisfacer necesidades ya sea que la utilidad se genere en el estómago o en la imaginación. Y lo que dice Marx es la capacidad de los bienes de satisfacer necesidades humanas del tipo que fueren, ¿no? Ya sea que se generen en el estómago o en la imaginación, ¿sí? Entonces, eso es el valor de uso, ¿sí? La capacidad que tienen los bienes de satisfacer necesidades humanas, ya sea que se generen en el estómago o en la imaginación, ¿sí? ¿Qué bien se les ocurre que satisface una necesidad intelectual? Un libro, ¿Un libro? ¿Otra cosa? una calculadora, Un cuadro, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Un cuadro satisface una necesidad espiritual, ¿no? ¿Sí? Pues una calculadora tiene un uso específico, ¿no? Tanto si eres contador, te sirve para hacer tu trabajo, ¿no?
una torta, si tienes hambre, te comes una torta, satisface algo del estómago, ¿no? Entonces, eso es el concepto de valor de uso en Marx, ¿no? Entonces, ¿el valor qué es? Pues el tiempo de trabajo que se requiere para la producción bajo condiciones técnicas medias, y el valor de uso es la capacidad que tienen los bienes de satisfacer necesidades humanas del tipo que fuesen, ya sea que se generen en el estómago o en la imaginación. ¿Vale? ¿Queda claro, chavos? Sí, profe. Sí, Bien, bien, bien. Entonces, nos falta una, dice, ¿qué se entiende por el fetichismo de la mercancía? ¿Qué es ser fetichista, chavos? ¿Qué es un fetiche? Tener una atracción hacia algo en específico. No, un fetiche, a ver, es que los hombres les damos características, pues, les damos poder a las cosas. A ver, por ejemplo, un crucifijo. Quien crea en Jesús y quien sea católico, para quien sea ese crucifijo, tiene poder, ¿no? Es un fetiche. Entonces, el crucifijo vale más por lo que uno cree que tiene, ¿sí? Características que no son intrínsecas al bien, porque tú se las das, que realmente lo que es. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si ustedes ven a una chava que trae una bolsa de, no sé, una Coach o una Carolina Herrera, ¿no? La marca representa cierto estatus social. Entonces, esa marca hace que nosotros pensemos que la persona que la trae es de cierto estatus, por el hecho de traerla, ¿no? No sabemos si se compró, se endeudó para comprarse la maldita bolsa, pero el hecho de que traiga esa marca para nosotros representa cierto estatus social. ¿Me explico? Más o menos. Sí. 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 Entonces, eso es el fetiche. Pensar que si yo traigo una Mac me veo más fifí, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la marca representa algo, ¿no? Entonces, ese es darle un valor mayor a las cosas por una cuestión psicológica que nosotros tenemos, ¿no? Sí, las marcas, por ejemplo, pensar que Apple sigue siendo la mejor empresa de teléfonos porque es Apple. O Yo un no lo café sé. de Starbucks. ¿Perdón? Dale, dale, dale. O un café de Starbucks. O un También café podría de ser. Starbucks, ¿no? Pues ya no me robo el vaso de Starbucks y aquí me lleno mi café, pero traigo mi vaso de Starbucks. Y que todos me vean con mi vaso de Starbucks, ¿no? Porque aparentaría, ¿no? O yo creo que me veo mejor con un vaso de Starbucks. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esa idea del fetiche. Entonces, las lealtades a la marca son fetiches. Son creencias que uno tiene sobre ciertas marcas, aunque ya no sean ciertas, ¿eh? Aunque ya no sean ciertas. O sea, eh, para algunos, Apple es un símbolo de calidad, ¿eh? Pero no se dan la oportunidad de probar otros productos. Y a lo mejor, eso que ellos piensan ya no lo es. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí queda claro? Entonces, podemos estar dispuestos a pagar un mayor precio o un mayor valor por nuestras creencias, ¿sí? Eso es el fetiche. Eso es el fetiche de la mercancía. ¿Sale? Entonces, aquí los dejo, chavos. Nos vemos mañana y seguimos avanzando. ¿Está bien? Sí, profe. Oiga, una duda. Ujú. En el extraordinario veo que aparecen dos, en la mañana y en la tarde. A ¿En cuál ver, metemos? a ver, a ver.
ustedes que están aquí conmigo, yo les voy a hacer un examen en el SEA. Ujú. Ajá. Entonces, ese examen, ¿cuándo nos toca el examen ustedes? ¿Cuándo nos toca? El 14. El 14. A ver, no van a venir aquí. Yo les voy a dar entre mañana y pasado la clave del SEA, donde va a estar el examen y va a estar abierto, pues, mediodía, ¿no? Desde las 7 a las 12 del día, y ahí lo van a poder hacer. ¿Está Ok, bien? profesor. Sí, gracias. Entonces, sí, porque, y ya yo me pongo de acuerdo con el otro profesor y yo le paso las calificaciones de ustedes, ¿vale? Sí, Que no importa con quién la metamos, en No, 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 cualquier no, no. horario. No, sí, métanla en el de las 7 con el profesor Adrián Marín, por favor. Y si ya la metí en la tarde, Ahí me metes en un problema porque entonces no va a valer mi... ¿con quién en la tarde? Porque si es en la es que tarde, aparece de sinodal, o sea, usted aparece como el primer sinodal. sí, 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 es con ¿quién es el otro? Pues no sé, en la hoja que imprimí sale usted nada más, pero ¿A qué horas es? a las 5. Ok, ok, ok. Entonces, está bien, pero los demás, por favor, métanse con Adrián Marín. Si no, me meten en un problema porque yo tengo que estar hablando con cada profesor y eso es lo que yo no quiero. ¿Sí? Entonces, con él yo puedo hablar y decirle que voy a calificar a los que están aquí, pero por favor métanse al grupo de las 7 de la mañana. ¿Está bien? sí. Ok. Sí, Ok, entonces, pues yo los dejo aquí, chavos, y nos vemos mañana. Disculpe, ¿podría volver a mandar el link de la clase pasada? Ahorita estos chamacos, mándales un mensajito ahí en el WhatsApp para que te lo reenvíen, ¿no? Ah, bueno, gracias. ¿Va? Ya estás en el Sí, grupo, ¿no? sí. Órale, órale, pues. Entonces mañana nos vemos. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao. hasta luego. Gracias. Gracias.